tal? Muy buenas tardes, amado amigo, amiga que me escuchas a través de este equipo de sonido y hasta donde las ondas sonoras de estas bocinas alcancen a llegar. Que la paz de Cristo sea en tu hogar y en tu familia. Mi nombre es José Colina, del Ministerio de Gracia y Misericordia para las Naciones. Y el propósito por el que me encuentro en este lugar es para hablarte acerca del amor de Cristo, de su misericordia, de su bondad. Ese Cristo que la humanidad esperaba, que vino por medio de la Virgen María a este mundo, aquel ser divino que esperábamos para que trajera salvación a la humanidad, y que un día a través de la Virgen María llegó a este mundo con un propósito, con un objetivo, el de salvar a la humanidad, el de morir por nuestros pecados, por nuestras culpas, por nuestras rebeliones. Ese Cristo que con amor se entregó a sí mismo, no importando la condición de la humanidad y el pecado actual, sino que lo hizo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y la palabra de Dios dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y Jesucristo dijo que Él hablaba de lo que había escuchado del Padre. Él venía del cielo. Dijo: yo soy el pan del cielo. Y Él se dio por amor a ti, por amor a la humanidad, porque su palabra es verdadera comida. Su palabra fortalece los corazones. Y el motivo de su muerte fue por amor a ti. Dice la palabra de Dios en la primera carta de San Pedro, apóstol de Jesucristo, un hombre y un nombre muy conocido por la Iglesia Católica, este apóstol llamado Pedro. Dice así en el capítulo 3, versículo 17 de la primera carta de San Pedro apóstol. Dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y es que en la actualidad qué difícil es hacer el bien. En la actualidad qué difícil es hacer cosas buenas. Porque a veces, por más que intentamos llevar una vida diferente, llevar un estilo de vida de cambio, muchas de las veces en algún punto fallamos. En algún punto cometemos un error. Y pasa que nos sentimos mal la primera vez, nos sentimos mal la segunda vez. Pasa que andamos por ahí cabizbajos, quizás tristes porque cometimos aquel error, tal vez 3, 4, 5 veces, hasta que esto se vuelve rutina, hasta que se vuelve costumbre y ya no nos importa hacer el bien o hacer el mal. Llega un punto en el que nos desatendemos de lo que es bueno. Y la palabra de Dios dice que los pensamientos del hombre son de continuo hacer el mal.
Por eso Dios dijo que no contendería para siempre con el hombre. Por eso vino Cristo para ofrecer una salida. Porque aquel primer Adán, creado por Dios, con un libre albedrío de hacer el bien o hacer el mal, decidió hacer el mal. Y por él vino la condenación al mundo y por él vino el pecado a la humanidad. Pero la palabra de Dios dice que para esto, que para esto vino Cristo, para deshacer toda obra de maldad. Porque está escrito y dice que el enemigo no vino sino para matar, para hurtar y destruir. Y Jesucristo dijo, pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia. A lo largo de esta semana, una celebración muy conocida ha llevado a la gente a recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Algunos hacen representaciones acerca de la llamada pasión de Cristo. Y meditamos en muchas ocasiones lo que Él hizo por nosotros, su muerte. A veces meditamos en ese Vía Crucis hasta el Calvario, el tener que cargar aquella pesada cruz hasta aquel lugar para luego morir clavado en ella y traspasado con una lanza en su costado. Y nos admiramos y decimos, oh Dios, cuán grande fue tu amor. Y sentimos en cierta forma en algunas ocasiones dolor y en otras reflexionamos y decimos, cuán grandes cosas ha hecho Dios por nosotros. Pero difícilmente meditamos o reflexionamos en qué hemos hecho nosotros por Él o para Él. Recordamos esta semana lo que Él hizo por la humanidad, pero no meditamos en qué puedo hacer yo para que mi entorno cambie, para que las cosas en mi hogar cambien, en mi familia. Y se nos ha vuelto cotidiano y se nos ha vuelto costumbre criticar a los gobiernos, señalarlos, juzgarlos y decir que cuando estaba tal o cual color pasaba esto, pasaba lo otro, y luego el otro dice, no, esto era cuando estaba fulano, fulana, y así, criticando a los gobiernos, las autoridades. Si los niños no son bien educados, el papá dice o la mamá dice que son los maestros en la escuela, y los maestros dicen que es en casa, y ahí está uno y otro haciendo responsable a los demás, tratando de librar su responsabilidad, tratando de evitar tener alguna culpa. Pero ante la presencia de Cristo todos somos pecadores, nadie es perfecto. Pues en su palabra está escrito y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y tú dices, ¿en qué he pecado? Para ello hay 10 mandamientos dados por el mismo Dios. Hay 10 mandamientos de los cuales la Biblia habla, el hombre debería guardar. Sin embargo, a lo largo de la vida es imposible guardar todos esos mandamientos y estatutos, ordenanzas de Dios que fueron creadas para que el hombre se guiara o se encaminara por el camino correcto, pero que muchas veces ha sido imposible llevar a cabo. Pero Jesucristo dijo, un nuevo mandamiento os doy. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amad a los que se aborrecen y bendecid a los que maldicen. Porque qué fácil es amar a los que nos aman
y bendecir a los que nos bendicen. Qué fácil es hacer el bien a los que nos hacen el bien a nosotros, pero qué difícil es hacer el bien a aquella persona que se la vive juzgándote, señalándote, atacando tu familia, tu manera de vivir, de pensar, de creer, de actuar. Qué difícil es amar al prójimo cuando se comporta de esta manera, en contra de nuestros principios, de nuestros valores. Pero eso fue lo que Jesús ordenó. Si por los 10 mandamientos en la actualidad Jesús viniera y nos juzgara por medio de esa ley, nadie tendría el perdón. Porque hay un simple mandamiento que habla acerca de no mentir. Hay 9 mandamientos más, pero uno tan sencillo que habla acerca de no mentir. Y si fuéramos juzgados acerca de este mandamiento, difícilmente recibiríamos la salvación, porque quizá yo te pudiera preguntar, ¿has mentido? Pero la pregunta más bien sería, ¿cuántas veces hemos mentido? Si tan solo por este mandamiento fuésemos juzgados en este momento, ¿serías hallado culpable o inocente? Quizá tú no has robado, quizá no has matado, quizá no has adulterado, quizá no has usado el nombre de Dios en vano, quizá no has dado algún falso testimonio, pero quizá has dicho alguna mentira. Y la palabra de Dios dice que en cuanto a los mandamientos, hablando de los mandamientos, dice que el que infringía en un punto en la ley, en los mandamientos, era como si hubiese incumplido los 9 restantes. No importaba que solamente hubiera fallado en un mandamiento, era como si hubiera fallado en los 10. Pero para eso vino Cristo, para deshacer toda obra de maldad, toda obra de engaño, toda artimaña del enemigo. El día de hoy, por muchos, es considerado como lo que llaman sábado de gloria. Algunos lo guardan como un día especial. Otros dicen que es el día en que María vivió su duelo. Y muchas clases de pensamientos por ahí. Incluso hay quienes hoy por la noche hacen una llamada vigilia pascual, que es una vigilia que hacen en algunos lugares posterior a la venida de Cristo, a la resurrección de Cristo. Cada quien celebra lo que piensa, lo que siente que es correcto. Pero hay algo que quizá no había escuchado y que está escrito aquí también, en la Biblia. Primera carta de Pedro, mismo en el capítulo 3, más adelante, el versículo 17, 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y es que cuando Él fue
bajado de aquella cruz y sepultado en aquella tumba, no es que el cuerpo haya sido depositado ahí y él automáticamente terminó lo que él tenía preparado para la humanidad. No, Señor. Su cuerpo, un cuerpo de carne y hueso como el tuyo y como el mío, estaba ahí en esa tumba. Pero dice que fue vivificado en el Espíritu. ¿Y qué significa esto? Que descendió para que aquellos que un día escucharon que él venía se dieran cuenta que esta profecía fue cierta y que él llegó aquí a la tierra. Lamentablemente solamente se pudieron enterar que él vino a rescatar a la humanidad, pero ya no hubo más remedio. Su cuerpo estaba en la tumba, pero su espíritu seguía trabajando por el bien de la humanidad. Cuando ellos hubieron enterado que él llegó, que él murió, también supieron que resucitaría. Y después, al tercer día, primer día de la semana, domingo por la mañana, él resucitó. Y aquella tumba donde había un cuerpo que yacía muerto quedó vacía. Porque muchas tumbas de muchos dioses que el ser humano ha creado siguen teniendo los restos de aquellos dioses o de aquellos supuestos santos. Pero la tumba de Jesucristo, aquella tumba que está allá en Jerusalén, escrito está en aquella piedra que cubría aquella tumba, no está aquí, pues ha resucitado. Y hasta el día de hoy, ninguna clase de santo o de Dios que el hombre se ha creado para sí ha logrado tal cosa, de morir por la humanidad y resucitar para traer salvación, sino solamente por medio de Jesucristo. Y ese Jesucristo es el que te vine a presentar el día de hoy. Quizá este día para muchos represente el duelo de María. Quizá este día para algunos otros represente un día santo para guardarlo y meditar en la palabra de Dios. Quizá para algunos otros represente el día en que deberán vigilar hasta el amanecer del primer día de la semana para celebrar la resurrección de Cristo. Pero hoy, por medio de la palabra, la luz de la Biblia, este día fue en el que Él descendió hasta lo profundo de la tierra y se presentó a aquellos espíritus encarcelados que un día desobedecieron y que lamentablemente solamente sirvió para que se enteraran que Él vino a morir por la humanidad, como estaba escrito. Para ellos ya no hubo remedio ni salida. Pero hoy tú has escuchado esta palabra y el tiempo es correcto, el tiempo es ahora. Aún hay oportunidad para ti. Pues te has enterado de que Cristo vino a morir por los pecados de la humanidad, para borrar las culpas, los pecados, las rebeliones por medio de su sangre, para que por medio de su resurrección también tuviéramos vida eterna por medio de Él. Así que hoy que es el tiempo, yo te invito a que aceptes a Cristo en tu corazón. Y te repito, muchas cosas se meditan a lo largo de esta semana acerca de lo que Jesús hizo por nosotros. Pero hoy la invitación es a meditar qué estás dispuesto a hacer tú por Él.
celebrarás que por medio de Él un día resucitarás juntamente con Él. ¿Recordarás solamente lo que hizo por ti? ¿O tomarás la decisión de hacer algo por Él tú también? Medita en su palabra. Medita en su amor y en su misericordia, en que cuando pudo haber condenado a la humanidad, dijo: yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Y esa salvación se obtiene solamente por medio de Él, porque su palabra dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesús. Él ahora mismo se encuentra a la diestra del Padre, porque así lo dice la Santa Biblia, abogando por nuestros pecados, porque te repito, nadie es perfecto, porque el aceptar a Jesucristo en el corazón, ni incluso el que ya va a una iglesia y se ha bautizado o ha decidido profesar alguna fe o algún tipo de creencia, incluso cualquiera de ellos tampoco es perfecto. Simplemente está tratando de llevar un estilo de vida diferente, cambiar el destino de su vida, el rumbo de su vida. Es solamente eso. La salvación solamente es por medio de Cristo, porque la palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno. Jesucristo es el único, el justo, el perfecto, el perdonador, el que aboga por nuestros pecados, pero que en aquel gran día, dice, el día del juicio final, Él será nuestro juez. Yo te invito a que te asegures de presentarte inocente delante de aquel gran tribunal el día del juicio final. Si quieres entregarle tu corazón a Cristo, esta es la oportunidad. Ahí donde tú te encuentras, en la comodidad de tu hogar, te invito a que repitas estas palabras con sinceridad de corazón. La palabra de Dios dice que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿A quién tienes que confesar? A Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. La palabra de Dios dice que a los que le confiesan delante de los hombres aquí en la tierra, Él le confesará delante de vuestro Padre y de los ángeles que están en los cielos. Pero al que le negare delante de los hombres aquí en la tierra, Él también le negará delante de su Padre y de los ángeles que están en el cielo. Así que te invito a que hagas esta oración. Con sinceridad de corazón repite estas palabras y dile: Señor Jesús, en esta hora te abro la puerta de mi corazón y te invito para que habites en él. Límpiame, purifícame, lávame con tu sangre preciosa y seré más blanco que la nieve. Perdona todos mis pecados, borra todas mis culpas y mis rebeliones y olvídate de todos ellos. Escribe mi nombre en el libro de la vida, pues hoy te confieso y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Dios Padre, por el sacrificio de Jesús, tu Hijo amado, en la cruz del Calvario, porque fue por medio de su muerte en esa cruz y por medio de su resurrección al tercer día que hoy ha llegado la salvación a mi vida. Amén. Si tú has hecho esta oración, no solamente hecha de labios, sino con sinceridad de corazón, créelo que la salvación ha llegado a tu vida. Si te hablaron de una salvación diferente y más difícil, más complicada, déjame decirte que te mintieron. No tienes que pagar ningún tipo de penitencia más, porque el sacrificio ya lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo único que nos resta al aceptarle es leer su palabra, escudriñar las Sagradas Escrituras, meditar en ellas, y si vas a una iglesia, seguir adelante asistiendo, y si no vas a ninguna, asiste a una iglesia.
Solamente ten en cuenta que nadie de los que están ahí adentro te van a salvar. Que nadie de los que están ahí dentro te van a salvar. Ni el pastor evangélico, ni el cura católico, ni el maestro de la ley, ni ningún líder religioso va a traer salvación para tu vida. El único que salva se llama Jesús de Nazaret. Te invito a que asistas a una iglesia, mirándolo solamente a Él, poniendo tu mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Jesucristo no viene por denominaciones, no viene por religiones, viene por un pueblo que le adora en espíritu y en verdad, por un pueblo que le confiesa delante de los hombres, que con la frente en alto dicen: Él me salvó, Él me cambió y Él está conmigo y viene por mí. Siga adelante. Mi nombre es José Colina, del Ministerio de Gracia y Misericordia para las Naciones. Espero no haberte incomodado y que el propósito de que hayas meditado en la palabra se haya cumplido. Que la paz de Cristo sea en tu hogar y en tu familia, y que sus muchas bendiciones estén contigo siempre. Hasta la